Del día de hoy, jueves 18 de octubre de 2018. Un día, por supuesto, bastante cargado de fervor católico. El catolicismo, por cierto, que es bastante practicado en nuestra querida Lima. Hoy día en la mañana hemos sido testigos pues, de este enorme fervor católico en el centro histórico de Lima, con la procesión del Señor de los Milagros en su día central, digamos, donde el Cristo de Pachacamilla recorre las principales calles de nuestra capital, y eso significa pues bastante en el sentido del fervor católico, la entrega, la fe a esa divinidad que practicamos el mundo católico. Y en este mes, como habíamos comentado también en el programa pasado, ha sido un mes complicado, por cierto, sobre todo si nos referimos a los últimos acontecimientos, amigas y amigos, referente a nuestra clase política bastante desdibujada en nuestro país. Lo que significa que se tiene que trabajar bastante este aspecto tan fundamental, el hecho de tener los cargos, sea elegido por el pueblo a través del voto popular, o también el aspecto cuando ya los ciudadanos que son embestidos del poder tienen que nombrar o elegir pues a todo su equipo que viene trabajando en conjunto para resolver los grandes problemas y las grandes demandas por parte del gran elector o del gran soberano que es el pueblo. Y este aspecto, amigas y amigos, es lo que has hecho noticia esta semana en mayor rigor, porque por supuesto venimos ya años trajinando en este aspecto de cómo superar todas estas anomalías en nuestra clase política y recuperar la palingenesia moral para nuestro querido Perú. Entonces, en ese sentido, la noticia que generó pues un enorme impacto, digamos, en los seguidores del partido, que aún consideran los seguidores que es el partido más importante de nuestro país, como es el Partido de Naranja, el Partido de Fuerza Popular, cuya lideresa Keiko Fujimori hizo la noticia en el sentido de estar 8 días con una detención preliminar. Y esa detención preliminar precisamente terminó anoche, en altas horas de la noche, cuando el juez Salguanay de la sala penal correspondiente finalmente decidió darle libertad. Ahora, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? Es de que el fujimorismo de alguna manera ha celebrado esta libertad de su lideresa. Sin embargo, coincidimos en que esto no se trata de ningún tipo de celebración, sino más bien de que la representante del partido de la Naranja debe estar ciertamente más preocupada porque las situaciones se han visto mayor complicadas en relación a las manifestaciones que eran personas muy allegadas a ella referente al caso de los cócteles y las rifas y del $1.000.000 que en realidad se llega a la conclusión hasta el momento en que de lo que se trataba de hacer en el partido, los que llevan la contabilidad del partido, quienes tienen la responsabilidad de la administración y de las cuentas claras, lo que hicieron es prácticamente festinar con cuentas o aportantes fantasmas, o aportantes inexistentes, o aportantes que en ningún momento en realidad habían realmente aportado fondos para la campaña. Y se ha puesto en evidencia, por cierto, esta modalidad del pitufeo, ¿no? La forma en que simplemente lo que se hacía era ir depositando los fondos en forma con montos no muy altos para que la alerta que corresponde de la UIF no surgiera efecto.
todas estas manifestaciones complica los juicios, las investigaciones, digamos, que tiene abierto el partido de Keiko Fujimori. En ese sentido, lo que viene en este aspecto también es cómo ha recibido esta noticia la ciudadanía. Es importante poner en relevancia, por cierto, amigas y amigos, referente al juez Pérez, José Domingo Pérez, quien, como ustedes han podido advertir, o en todo caso el comentario que puedo hacerles dentro de los alegatos que se hizo y para formalizar la denuncia y ordenar, en todo caso, trasladando, por supuesto, al juez Carguancho, los sustentos, de alguna manera con la decisión del juez Salguanay, un poco que podrían concluir algunos amigos que esto desdibuja un poco al fiscal, que el fiscal se ha precipitado, que el fiscal se ha excedido dentro de sus facultades, o que el juez también, cuando se manifiesta de que hizo un copy-paste, un copiado y un pegado de las piezas fundamentales del documento fiscal, ha habido un poco de apresuramiento. Eso seguramente, dentro de lo que hace una especie de remesón en el aspecto político, favorece a quienes defienden a la lideresa o al partido de la naranja, que por supuesto no podemos decir lo contrario, igual tiene una gran fuerza en el Parlamento Nacional, en el Congreso de la República. Por eso es que lo que también hemos advertido dentro de lo que atañe a esta alternativa de que deje el cargo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no prosperó. Por supuesto que otras situaciones, iniciativas de esa naturaleza tampoco prosperarían, porque, por cierto, tienen aún la mayoría en el Congreso de la República. Un Congreso desdibujado, un Congreso que en realidad pasa por su peor crisis de aprobación dentro de la aceptación del pueblo, y el presidente Martín Vizcarra, que como la espuma ha subido su popularidad, y ahí surgen pues sus detractores, quienes sostienen que es una estrategia muy bien montada, digamos, considerando que ha hecho relevancia el eco de las demandas populares. Un presidente auténtico que ha sintonizado con las exigencias del pueblo, y por lo tanto eso le da grandes réditos políticos, grandes réditos de aceptación, que de esta manera, de alguna manera, hay toda una pugna ahí entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y en el análisis de este escenario, amigas y amigos, coyuntural que vivimos, no podemos dejar de comentar, por cierto, lo que atañe a lo que se viene en camino, correspondiente, por cierto, a la gran consulta popular, que es el referéndum del 9 de diciembre del presente año, por cierto, ¿no? Ahora, ¿qué de interesante hay todo este aspecto? Porque se ha venido sosteniendo de que las preguntas, estas 4 preguntas fundamentales para este referéndum, como es referente a la aprobación de la Carta Magna de nuestra Constitución sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura, someter esta pregunta, por supuesto, a la población significa hacer mucha docencia, ¿no? Significa difundirla, significa de que se explique a la población. Por supuesto que algunos medios lo vienen haciendo también, pero de lo que se trata es masivamente difundirla y en la forma más sencilla, porque hay cierto tecnicismo en las preguntas, o hay que conocer el rigor del espíritu que se pretende hacer en esta consulta a la población. La pregunta, por ejemplo, referente a si se aprueba o no la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas, probablemente es una pregunta más sencilla. Sin embargo,
igual requiere un poco precisar y explicar un poco más amplio cuál es el enfoque referente a este financiamiento de las organizaciones políticas. Esto se ha hecho un poco de precisiones referente al último evento de las elecciones regionales y municipales, donde por supuesto que esas tachas que se han dado a algunos candidatos distritales en el camino, que concluyó el 8 de agosto, la fecha, todo este aspecto, la población más o menos está informada en el sentido de que de lo que se trata es transparentar los ingresos, los fondos de los partidos políticos, la forma en que se financia y sobre todo cuando de alguna manera hemos propuesto de que de lo que se trata también es darle una mayor transparencia a esos ingresos, tener una plataforma de altísima tecnología como tiene la administración tributaria, por ejemplo, donde fondo que es aportado, fondo que es transparentado y que esté disponible al público, porque de lo que se trata es que yo como político quiero financiar la campaña de un partido político, simplemente aportar para que se sostenga en el tiempo un partido, una agrupación política. Si me identifico con sus colores, por supuesto que no tendría ningún temor a que esa cifra o mi nombre aparezca en la lista, ¿no? Un poquito que tenemos que dejar ese temor, sobre todo nuestros amigos empresarios, amigas y amigos, cuando abonan, digamos, fondos ya bastante altos, no son montos pequeños, por cierto, porque se trata de empresas muy poderosas. Lo que quieren es que eso no sea transparentado, sino más bien esté dentro de un secretismo y no trasluzca a la ciudadanía. Todos estos aspectos se tienen que trabajar y reiteramos que la acotación en este sentido viene a que la ley Mulder, que finalmente el Tribunal Constitucional, el TC, decidió dejarla sin efecto en el sentido de que era una ley que, bueno, dentro del análisis está muy bien, pero visto o avisorándolo en perspectiva de aquí unos 20 o 30 años, amigas y amigos. Y eso es pues porque de lo que se trataba acá de esta ley Mulder era pues de que el ciudadano se compenetre mucho más con las redes sociales, las formas de el proceso de la información, la noticia, y de tal manera que por supuesto eso de repente funciona en nuestra ciudad, en las capitales de los 24 departamentos de nuestro país, pero si nos vamos a los lugares más recónditos, a la selva o a las fronteras donde no llega este medio tecnológico, la fibra óptica tampoco llega ahí, entonces es un poco complicado la difusión de la información, de manera que el hecho de que la ley Mulder no haya prosperado por ahora, porque el TC pues le enmendó la plana, no significa de que la ley Mulder sea mala. De lo que se trata es de que ahora en estos momentos tenemos que de todas maneras recurrir a los medios del Estado, que son los que más tienen esa experiencia de llegar a los lugares donde el privado no llega. Después la siguiente pregunta, amigas y amigos, en este referéndum del 9 de diciembre de 2018 hace referencia a si se aprueba o no la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República, ¿no? Esta pregunta que ha generado, por supuesto, toda una polémica en el escenario político cuando el presidente Martín Vizcarra se pronuncia referente a esta pregunta y se sostiene pues de que el Parlamento, el Congreso de la República, ha hecho una modificación para beneficio político, mejor dicho, para beneficio de los mismos parlamentarios. Es decir que como ahora tienen el cargo de congresistas, y la forma en que se había modificado el texto de la pregunta, lo que pretendían eran asegurar que esta pregunta, que iba a ser por supuesto seguramente aceptada por la población, es decir, sí acepto que no exista la reelección de congresistas, iban a aprobar, por lo tanto la reelección de congresistas no iba a existir más en el futuro,
Sin embargo, de lo que trataban era de que ellos sí podrían reelegirse, ¿no? Cambiándose el nombre de congresistas, diputados o senadores, y dentro de los requisitos, por supuesto, que le permitía a aquel que tiene el cargo de congresista, puede postular al cargo de senador de la República. Martín Vizcarra, por supuesto, que de alguna manera ha adelantado su opinión referente a que esta pregunta la ciudadanía debe dar un no rotundo. Mayor aún, sí, de lo que se trataba acá era elevar el número de participantes en la sumatoria, digamos, de congresistas y senadores. Este aspecto no ha sido muy bien visto también por el Congreso de la República en esa pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, la pregunta, que también está cargada de cierto tecnicismo jurídico, que hay que ser docente, hay que explicar a la población, por supuesto, se trata de la pregunta 4, amigas y amigos. Y dice, pues, en el sentido de si se aprueba o no la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República, ¿no? Eso, claro, va amarrado al anterior, pero la bicameralidad significa, pues, tener las dos cámaras, ¿no? Lo que llamábamos antes la Cámara Alta y la Cámara Baja, lo que corresponde a los congresistas y lo que corresponde a los senadores. Una cámara de congresistas que van a trabajar en rigor la parte normativa, el legislar, el parlar, pero una segunda cámara como un filtro mucho más de trajinada experiencia y de trayectoria, quienes finalmente van a permitir tener una norma mucho más trabajada y de altísima calidad, que nuestro país también lo requiere. Por supuesto que los comentarios unen de que no se trate de tener mejores leyes, sino de el cambio de la voluntad de la ciudadanía, de todos los que hacemos gestión en nuestro país para cumplir con las normas que lamentablemente en nuestro país no la cumplimos. Bien, amigas y amigos, vámonos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. ¿Solo? Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... ¿Y a todos les inculcaste la comida? Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah.